pública. Sí, sí. Bueno, vamos arriba porque estamos recibiendo, lo hacemos con mucha alegría, al profe Pablo Correa, Computación en Camino. ¿Qué haces, Pablito? Buen día, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Alguna, Acá, alguna ¿alguna? Decime. terma en particular preferida o no? Vos sabés que soy medio ignorante de Terma. Fui solamente a Guavillú, así te lo digo. Así que cualquiera de los escuchas que tenga ganas de hacer una invitación será muy bien recibido. ¿Guavillú, Estuve por... Argentina? No, las termas de Guavillú. Ah, Pero, esa, la de Quebracho, justamente. claro, exacto. Esas son las únicas que conozco. Mirá, He mirá. estado en Salto más de una vez, en algún momento que hice Murga Joven, pero nunca llegué a las termas de Salto ni a Aquamanía, nada de eso. Así que encantado de alguna invitación. Vamos Bueno, arriba. no te la demoro más porque estamos medio apretados de tiempo. ¿Quién enseña a usar la compu, profe? Bueno, te devuelvo la pregunta, Ale. Si yo te si yo te digo, bueno, tenés un estudiante, tenés un hijo que hizo la escuela, que está haciendo EBI, que está haciendo séptimo, octavo y noveno, te pregunto, ¿quién le enseña a usar la computadora a ese chiquilín? Ah, sí, sí. Ahí se me abre un, un túnel de dudas, porque francamente yo no le enseñé. Bueno, Yo no fui su señoría. yo no fui su señoría. Por supuesto que esta pregunta es como un poco un gancho, necesita hacer ciertas aclaraciones, porque en realidad tendríamos que preguntarnos qué es usar la computadora, ¿no? Y por dónde viene esta pregunta. Pues esta pregunta no viene por uso de dispositivo para consumir contenido. Ya, ya hemos hablado de estas cosas en la columna, pero esta pregunta viene más bien por el lado de la producción de contenidos, y no estoy hablando de la producción de videos de TikTok, ¿no? Estoy hablando de producir un documento, hacer una búsqueda en Internet refinada, manejar planillas de cálculo. En algún momento esto se le llamó ofimática. Y en realidad, en su momento era competencia de los profes de informática. Ahora bien, también hemos conversado bastante que lo que antes era informática en ciclo básico hoy se llama ciencias de la computación. Claro. Y ese cambio de nombre no es trivial, porque en realidad uno de los problemas que tiene, o de las consecuencias que tiene ese cambio de nombre, es que el paradigma ofimático o de uso a nivel de operador, aquello que seguro vos o algún escucha ha hecho algún curso de operación PC que hoy desapareció. Vieron que nadie habla del operador PC, que aprendíamos Windows, aprendíamos Word, Excel, PowerPoint. Eso desapareció. Nadie se adueñó de eso. Me explico lo que estoy diciendo. Ciencia de la computación cambió su enfoque, cambió su objetivo. Está hablando de pensamiento computacional, de ciudadanía digital, de programación, de robótica, de procesamiento de información. Y todo lo que antes era ofimática, nadie lo tomó como propio. Y ese es un problema. ¿Por qué te digo que es un problema? Porque yo, ahora, por ejemplo, que estoy en estas 2 semanas de acompañamiento con los gurises que no lograron nota de aprobación, que se llama APE, algún padre debe conocer lo que es el APE. em, Estoy tratando de trabajar y de afirmar conocimientos de, por ejemplo, diseño web, trabajando con lenguajes de marcado que son el HTML y el CSS, o sea, lenguajes para tratar de hacer páginas web, sitios web. Y me encuentro con preguntas de tipo, profe, ¿cómo se crea una carpeta? Profe, ¿cómo le cambio el nombre a un archivo? Profe, descargué una imagen, ¿dónde está? Claro. Me explico, ¿no? Que son en realidad conocimientos, sí, de operación, son competencias y habilidades básicas que son necesarias para trabajar en cuestiones un poco más elevadas y las que sí son objetos de esta nueva ciencias de la computación en ciclo básico en él. Entonces, esas preguntas de cómo creo una carpeta o cómo paso un archivo a PDF, hoy se asumen de forma lateral por parte de los profes, porque las necesitamos para algunas cosas, para operar en general, para poder
generar un sitio web, necesito crear una carpeta, necesito conocer lo que es una estructura de directorio, que son cosas que en realidad sí eran objeto de estos cursos que yo te decía de operador PC, o eran objetos de trabajo en la asignatura informática, que era como se llamaba. Y acá hay una discusión que nosotros los profes de informática tenemos, porque en realidad sí queremos trabajar en contenidos de ciencias de la computación, en contenidos de producción de software, de De software, ahí se me... formación, de robótica, qué sé yo, pero necesitas necesario. ¿Hola? Sí, sí, no, que ¿Hola, se hola? había, ¿Me se escuchás? había entrecortado el audio 10 segundos nada más. De software, Ah, está. Te decía, claro, te decía que nosotros estamos para trabajar en esas cosas, pero necesitamos esos conocimientos y el problema es que hoy en día nadie los tomó como propio. Y en realidad esto era una sensación que nosotros vivíamos los profes, pero en realidad en el 2003 se aplicó en Uruguay un estudio que se llama ISILS, que en realidad lo que estudia es la alfabetización computacional y manejo de información, que quiere decir justamente esto: saber buscar, saber evaluar, saber producir y gestionar contenido digital, y después pensamiento computacional. Eso, que es un estudio internacional, se aplicó en Uruguay y en noviembre del año pasado se mostraron esos resultados. ¿Y qué pasó para el Uruguay? Y pasó que el 64% de los estudiantes están debajo de un nivel mínimo aceptable en cuanto a el manejo de la información, que es un poco lo que yo te decía, ¿no? Buscar información, clasificarla, descargarla para producir otras cosas. El 33% de los estudiantes de octavo, porque esto está pensado para octavo, no logra completar tareas básicas de una computadora. Y ¿cuánto? solo el 33%. Y solo el 9% trabaja de forma autónoma, digamos, sería como el nivel más alto de, de lo que, de lo que se estudia en cuanto a esto del manejo de la información, ¿no? Y después lo de siempre. Estos números, estos porcentajes son incluso mucho más bajos cuando hablamos de quintiles más desfavorecidos. Y ahí hablamos que en Uruguay 56% de los que están en el nivel 1 no logra realizar las actividades más simples del nivel 1. En el caso del quintil 5, que es donde están los ingresos más favorecidos, no importa si es privado o público, el 10% solo es. Entonces, la desigualdad que siempre hablamos en educación en cuanto a aprendizajes, en cuanto a saberes, actitudes, competencias, se reproduce también en el mundo digital. En cuanto al pensamiento computacional, sucedió, yo te decía, eran dos dimensiones, una que es más operacional y de manejo de información y clasificación, etcétera, y otra de pensamiento computacional. También pasa algo parecido. Entonces, por un lado, validar eso que sentíamos nosotros los profes, que queríamos enseñar cuestiones más elevadas y tenemos que tener una cantidad de tiempo que en realidad no está disponible dentro de nuestros programas, pero es necesario para subir. Lo demostró un informe. Eh, y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros queríamos ir hacia ese lugar más elevado, pero nadie tomó lo necesario como para llegar ahí. Tampoco sucede en la escuela. Y hay otro concepto que este sí, que le hizo mucho daño a todo esto, que probablemente ya lo habrás escuchado vos, lo habrás escuchado las personas que nos están escuchando, que es el de los nativos digitales. ¿Te Claro, suena eso? sí, obvio. El mito de los nativos digitales, para simplificarlo, hacía alusión a que a que los gurises nacían sabiendo estas cosas. ¿Me explico? Lo que pasa es que en paralelo, ¿qué era lo que estaba pasando? Hay un montón y hay un desarrollo gigante, y esto también lo hemos hablado, en el diseño de interfaces de usuario, páginas, aplicaciones, para que sea cada vez más sencillo consumir contenido, Obvio. no para producir. Entonces, que el chiquilín sepa, la chiquilina sepa usar TikTok, sepa jugar a videojuegos,
sepa mirar videos de YouTube, sepa incluso crear contenido para las plataformas digitales, no significa que tiene conocimientos o habilidades de producción o de manejo avanzado de sistemas operativos, generación de archivos, perdón, generación de directorios, cambio de nombre en archivos, guardar un PDF, pasar una imagen de un formato a otro, que incluso, y ahí podemos apoyarnos en eso, son necesarios hasta para el uso de la inteligencia artificial, que es otra aplicación de consumo, ¿no? Porque no es que las herramientas de inteligencia artificial a veces nos piden que subamos cosas y nosotros esas cosas que queremos subir necesitamos transformar el formato o modificar ciertas cosas, o podemos hacer uso de funciones más avanzadas siempre y cuando tengamos estas habilidades digitales básicas operativas. Entonces, como resumen o como para pensar, hay un montón de habilidades instrumentales que de alguna forma, no sé si por omisión directa o por un sentimiento un poco naif, se dieron como que eran triviales. ¿Me explico? Entiendo, entiendo. Y nadie las tomó. Hoy en día, este, y a esto le sumo una cosa que también te comenté en los últimos días, que Ciencias de la Computación, que está en séptimo, octavo y noveno, tiene 2 horas menos en el total. Entonces, ¿por dónde se recortó? Y por supuesto por este tipo de habilidades. Entonces, si teníamos un espacio para aplicarlo, también se cortó. Y repito, manejar carpetas, guardar archivos en distintos formatos, saber qué es un archivo y qué es un acceso directo, configurar un correo, usar un procesador de textos, este, hay un montón de cosas. Instalar y desinstalar y actualizar un programa. Y esto también tiene que ver con el consumo en sí mismo, ¿no? Porque fíjate que hay un ejemplo bien sencillo que es el celular me está quedando lento. Claro. Me quedó lento el celular, ¿qué hago? Voy y compro otro. Es tremendo, pero es así. Y en realidad hay una cantidad de funciones que son de mantenimiento, que son heredadas de cuando usamos computadoras y nada más, que es gestionar el espacio, fijarte qué carpetas tenés, conocer el contenido de los videos y las fotos y todo ese tipo de cosas, que como son tan triviales y nadie, tipo, nada, voy y compro otro. Che, pero ¿te fijaste? ¿Reinstalaste el sistema operativo? ¿Te fijaste si no tenés archivos demasiado grandes que podés eliminar? Son cosas que antes hacíamos y aprendíamos en la escuela o en el liceo, mejor dicho, en el liceo. Este, y bueno, pero ahora es más fácil. Ahora voy y me compro otro. En el próximo contrato del celular me vendrá otro. Exacto. Entonces, bueno, como el llamado a la acción es, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Porque en realidad es un problema. ¿Quién lo toma? Este, no está tampoco en otras asignaturas, ¿no? No es que el profe de idioma español enseña a manejar un procesador de texto. No sucede eso. No existe un mínimo digital común nacional, ¿me explico? No existe un mínimo, un estándar de lo que tiene que suceder. Entonces, bueno, en realidad es como una cuestión mucho más amplia que lo que podemos hacer nosotros los profes de ciencia de la computación, que es quién, pero sí podemos abrir el diálogo, ¿no? Y presentarlo como una preocupación. ¿Quién toma esto? ¿Quién lo hace? Porque nosotros lo necesitamos. Y lo necesitan los chiquilines para no ser simplemente consumidores de contenido, sino para pasar a un nivel que creo que todos queremos, que es que produzcan cosas, se expresen, manifiesten sus ideas, analicen la información que reciben. Bueno, nada, un montón de cosas que veníamos hablando en las columnas discursivas. Por Y ahí todo viene. esto, y todo esto bajo el marco sonoro de los pajaritos ahí. ¿Qué te parece? ¿Viste? Porque no es solo digital la vida. Bueno, te mando un abrazo grande, Pablo. Un abrazo para ustedes y buen fin de semana.